La pérdida de un ser amado es difícil de aceptar, pero si este fuera tu hijo y fue muerto a manos de unas voraces brujas, te vuelves loco de dolor y eres capaz de ofrecer tu vida para que regrese la de él. En memoria de todas esas muertes, en ese maldito lugar, el famoso río de las brujas de Sudamérica. El río maldito de las brujas arrastra almas. Escrito por Daniel Hernández y Chemo San Juan. Mis tíos murieron trágicamente de una manera cruel y misteriosa. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, ese maldito lugar una y otra vez cobra más y más almas. Cuenta la señora María Moreno que cuando su abuela materna era una niña, tenía un hermano mayor de unos 16 años. Ella tenía 13 años y otros hermanitos más chicos. Ese hermano mayor era la adoración de su padre, ya que andaba a todos lados con el papá. Trabajaba en el campo, pero también le ayudaba a cuidar sus campos de maíz que ellos tenían, ya que en ese pueblo la mayoría de campesinos se dedica a trabajar criando ganado. Me contaba mi abuela que en ese pueblo había un río donde la gente al principio acostumbraba a bañarse en sus frías aguas, sobre todo en tiempos de calor, pues iban niños, mujeres y hombres, pero la única condición era de no ir solo, ni mucho menos cuando cayera la noche, ya que esto era un misterio que muchos no se explicaban, pero que pocos sabían, ya que se habían ahogado gente ahí, sobre todo puros hombres. Cuenta la abuela que cuando tenía como unos 5 o 6 años y su hermano de unos 9, les contó que su papá y unos amigos regresaban de trabajar muy cansados del campo y de paso les quedaba el río. Todos iban a caballo, ya que del campo a su casa les quedaba un poco retirado. Entre ellos había un amigo ojo alegre y muy enamorado a su corta edad. Dicen que el papá y los amigos miraron cómo 2 mujeres se metían a bañar al río, casi oscureciendo. El amigo ojo alegre y un compadre dijeron: vamos a ver a las muchachas que están muy hermosas. Para eso el abuelo les dijo: no, Raúl, ya casi oscurece, mejor vámonos, es muy peligroso. Pero el amigo no quiso obedecer y se metió al río. Los otros amigos sí se arrepintieron y le dijeron lo mismo, pero él no hizo caso. Las mujeres ya no estaban y todos pensaron o se imaginaron que se habían espantado al verlos. Pero mientras intentaban convencer a que se saliera el amigo del río, vieron cómo se empezaba a formar un remolino de esos turbulentos en las calmadas y tranquilas aguas. Empezaron a gritarle que se saliera, pero él estaba hipnotizado y empezaba a alejarse más y más, e intentaron ayudarlo con lazos, pero no podían. Uno intentó meterse, pero el abuelo dijo que ya era una locura. De pronto el amigo luchaba por su vida e intentaba nadar, pero se empezaba a quedar sin fuerzas. Cuando el abuelo y los amigos casi veían cómo se hundía, vieron como unas 2 bellas mujeres emergieron del agua y lo terminaron ahogando. Los pobres campesinos creían lo que habían visto y se fueron corriendo al pueblo para buscar más ayuda, pues no sabían nadar muy bien. Regresaron rápido, pero lo oscuro no les permitía ver nada. Solo le gritaban por su nombre y nadie contestaba. Ellos estaban desconsolados y mejor se fueron a su rancho. Regresaron al día siguiente para buscarlo por todos lados, pero nada. Hasta buscaron en el siguiente pueblo para ver si la corriente lo había dejado ahí cuesta abajo, pero tampoco estaba. Seguía sin aparecer el pobre Raúl. Durante 2 arduas semanas lo buscaron, pero no había nada. Se lo había tragado el río junto a esas bellas pero extrañas mujeres, que a pesar de ser hermosas, eran sin duda una obra del mismísimo diablo. La abuela de la señora María y el hermano quedaron asustados de lo que se rumoraba, y había pasado, ya que le tenían mucho miedo al río, pero más por lo que el papá les había contado. Entonces cuando ellos iban ahí, solo era con los papás y con la gente del pueblo, únicamente de día y con luz. Cuando se reunían a bañarse tenían mucho cuidado, pero a ellos en el fondo les daba temor meterse más adentro. Solo lo hacían a las afueras del río. En una ocasión,
Después de algún tiempo, la abuela jugaba en el patio y su hermano le estaba dando de comer a los caballos, cuando vio que llegó su primo y este se puso a platicar con él. Al principio no le tomó importancia, hasta que escuchó algo cerca del río que estaba cerca de la casa. Fue cuando se acercó a investigar y ella le dijo: no, Santiago, hermano, por amor de Dios, ni se te ocurra, no vayas. Y el primo le dijo: ¿tú qué te metes, Ángela? Eso es cosa de hombres. Pero la asustada niña volvió a decirle a su hermano: si vas, Santiago, le voy a decir a mis papás. Y tú, Gerardo, mejor ya vete, primo. Este primo le volvió a insistir: vamos, ¿o qué eres, niña? Pero Santiago recapacitó y dijo que no, que ese río estaba maldito. Pero Gerardo le dijo: ¿tú qué te crees esas historias? Es más, si vamos, te doy estas 3 monedas que traigo conmigo. Son monedas de oro que le robé a mi papá. Ángela le volvió a insistir que no fueran, pero Santiago dijo: ok, pero si vamos que sea rápido, ahora que hay luz. Gerardo le contestó: sí, loco, solo son unos 20 minutos y nos regresamos. Justo allí, Santiago le dijo a Ángela que regresaría rápido y que para nada le dijera a los papás de favor. Muy molesta le dijo que sí les iba a decir. Entonces ella se metió a la casa para decirle a su papá y a su mamá, pero ellos no estaban. Habían salido con sus hermanos y no se había dado cuenta. Para cuando regresó al patio, su hermano y el primo ya se habían ido hacia ese maldito río, el que arrastra almas. Ángela, desesperada, presentía algo malo y lo fue a buscar al río, pero ya se habían adelantado y no los veía en la orilla. Cuando llegó un poco más cerca al río, vio como el primo y el hermano estaban con 2 mujeres, por cierto muy hermosas, que no eran de rasgos de ese pueblo de Ecuador. Estaban platicando sentadas en las orillas del río. Nerviosa les empezó a gritar: Santiago, Santiago. Ya les avisé a mis papás. Vámonos, hermano, salte de allí, por favor. Solo que no hicieron caso ninguno de los dos. Volteaban, pero no decían nada, y les volvió a gritar, y lo mismo. Entonces dice que vio cómo las mujeres los metían de la mano al río, y estos parecían atrapados con los encantos de esas bestiales brujas del río. Ángela estaba paralizada, y como podía les gritaba: sálganse, y ellos seguían metiéndose más y más adentro del río. Casi sin aliento les volvió a gritar, para cuando de repente se hundieron. Ellos y las mujeres ya no se veían por ningún lado. Entonces empezó a llorar, gritando: por Dios, Santiago, Gerardo, ¿dónde están? Dios mío, ¿dónde están? Cuando se dio vuelta, vio como una mujer horrible emergió por una orilla de ese maldito río y le dijo en un tono espeluznante y aterrador: mejor ya lárgate, maldita, que no nos gustan las mujeres. Vete ahora que puedes, ellos son nuestros. Muy espantada, corrió como pudo y no volteó para nada. Llegó a avisarle a sus papás que ya estaban en casa. Estando ahí, Ángela no podía ni respirar. Ella estaba en shock, sin aliento y sofocándose sin poder decir nada. Los papás, muy nerviosos, presentían algo malo y le preguntaron: hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Pero ella no podía hablar todavía, hasta que la tranquilizaron, y fue como pudo contar a su papá y a su mamá de este horrible evento, y ellos no lo creían. Era como una puñalada al corazón, era como parte de un sueño, y no lo asimilaban. El papá salió gritando: no, mi hijo no. ¿Por qué, Dios Padre? Desquiciado salió y agarró el caballo, caminó al río sin medir el peligro. La mamá le dijo a Ángela: quédate con tus hermanos, yo voy a buscar a tus tíos, necesitamos ayuda. Fueron al río todos muy asustados. Un poco más tarde, cuando llegaron, vieron sangre en las piedras y al buscar solo miraron al papá maldiciendo a esas bestias sacadas de un cuento de terror de la pobre provincia de Cuenca, Ecuador. El papá no quería regresar, solo quería quedarse ahí hasta encontrar a su hijo. Un poco más de noche, lo convencieron para regresar a casa y tratar de olvidar ese amargo trago. Así pasaron días, semanas,
y nunca apareció el cadáver de ninguno de los dos. Los papás estaban desconsolados. La mamá le decía al papá: Jesús, seamos fuertes, todavía tenemos otros hijos, por favor, haz un esfuerzo por nosotros. Pero él decía: no tengo vida, me quiero morir. Esas malditas brujas se llevaron a mi hijo, a mi pobre niño. La vida ya no tiene caso. El señor dejó de trabajar. Las botellas de licor fueron su consuelo, pues a pesar que nunca las tocó, se las empezaba a terminar ahora. Una tarde casi ya oscureciendo se fue borracho al río. Nadie notó que se había salido y empezó a maldecirlas, a reclamarles e invocar a estas mujeres, hijas del diablo, a estas bestias malditas brujas. Gritaba que le regresaran a su hijo y empezó a gritar de nuevo: aquí estoy, vengan y salgan, malditas bestias roba almas. ¿Quieren un nombre? Pues llévenme a mí, yo ya viví, salgan y devuélvanme a mi hijo, malditas brujas. Pero solo se escuchó un silencio. Cansado de gritar y maldecir, después que se terminó la última botella que le daba valor, decidió irse a su casa. Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz de esas que te podrían matar al instante, de esas sacadas del mismísimo infierno. ¿En verdad quieres ver a tu hijo, al que tanto amas? Volteó hacia esa fuerte mirada y vio a las mujeres que en efecto eran horrendas y pútridas, que le dijeron: no tengas miedo, mejor ven, acércate hacia nosotras. El pobre hombre sentía cómo se lo iban llevando al río y se adueñaban de su voluntad. No era él, estaba como en un trance sin poder dar marcha atrás, pero de pronto se escuchaba una voz que decía: no, padre, por favor, papá, no vayas, salte de ahí, te van a ahogar, como lo hicieron con nosotros. Por favor, despierta, soy yo, Santiago, no puedo dejar que te sacrifiques por mí, padre. Las mujeres decían: no hagas caso, continúa que ya casi ves a tu hijo. ¿Qué acaso no era lo que pedías? Cuando él sintió que ya se hundía y se quería dejar morir, de pronto sintió como alguien lo agarraba de la cintura y lo iba sacando del río. Esa mano lo jalaba hacia la superficie, ya casi desmayado y sin oxígeno. Solo escuchaba que su hijo exclamaba: déjenlo por favor, él es bueno, es lo único que amo. Malditas bestias, ya basta de tantas muertes, no soporto más. Y el señor se desmayó por completo. Solo medio recuerda que al día siguiente despertó en una casa vieja casi a punto de derrumbarse, la cual era muy pero muy pobre, y el techo todo roto, por donde entraban los rayos del sol que le empezaban a lastimar la vista. Él dio vuelta a donde estaba, acostado, y vio a una humilde señora de aspecto indígena, con una ropa muy vieja, parecida vagabunda. La señora anciana volteó y le dijo: ah, ya despertaste, hijo. Ven, te preparé un té. Ven, siéntate, no tengas miedo. El señor empezó a cuestionarse: ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me pasó? La señora sonrió y solo le dijo: ven, siéntate a la mesa, toma tu té. El señor se acercó con un poco de miedo a la mesa, que por cierto era una mesa muy vieja, con unas sillas que rechinaban como si fueran a romperse, y preguntó: ¿usted vive sola aquí? Contestó la anciana: no. ¿Cómo crees? Hace mucho, pero muchos años yo viví aquí, pero ya no vivo. Por cierto, lamento mucho lo de tu hijo. El señor se sorprendió mucho y cuestionó: ¿cómo supo lo de mi hijo? ¿Quién le ha dicho eso? Ella replicó: pues, porque no ha sido el único que va a morir, pero yo veo cómo se los llevan ellas. ¿Quiénes ellas?, preguntó el señor. Las malditas brujas del río. Ellas son brujas pactadas del diablo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y cómo se enteró de lo de mi hijo? ¿Cómo logra ver cuando se los llevan esas mujeres? No comprendo. La señora solo dijo: termine su té, que ya casi oscurece, y yo tengo que irme. ¿Pero cómo? Si apenas me desperté. Y en eso sintió un sueño pesado y dijo: yo me voy a mi casa. Pero la señora le dijo:
no es bueno. Y más a esta hora. Aquí vas a estar bien. Venga, acuéstese. Y del sueño no podía caminar. Se acostó, pero antes de quedar nuevamente dormido, le dijo: ¿quieres saber quién soy y quiénes son las mujeres horribles y despreciables que viste? Pues mañana que despierte, vas a encontrar un álbum de fotos muy viejo y después tú vas a buscar tus respuestas. Tú las encontrarás. De pronto el señor se quedó totalmente dormido. Apenas volvió a sentir los rayos del sol que entraban por el techo viejo. De nueva cuenta se acordó de su familia y se levantó rápido para irse, pero al levantarse cayó del viejo techo un álbum de fotos viejas. En la desesperación de querer irse de allí, no se acordó de lo que había dicho la señora. Ya casi al salir de la casa, se acordó y regresó para tomar el álbum y se marchó de allí. Salió y empezó a ver que no conocía el lugar. No sabía dónde demonios estaba. Parecía como si nadie allí viviera. Era un lugar muy solitario. Caminó unos 15 o 20 minutos y vio gente. Se acercó donde había unos señores y preguntó: disculpen, ¿el pueblo de San Pedro? Los campesinos empezaron a reír. ¿Qué pasó, ñaño? ¿Estás perdido? Para no dar tanta explicación, dijo: sí, unos amigos me trajeron aquí, pero yo ya venía borracho y me dejaron acá. Entonces volvieron a reír y dijeron: no, pero qué buenos ñaños tiene. Mire, amigo, el pueblo está como a 3 horas caminando de aquí. Este es el pueblo de San Rafael. Pero déjeme preguntarle a mis hermanos, que ellos venden frutas y verduras cerca del pueblo, a donde usted quiere. Le preguntaré si los pueden llevar. Regresó y le dijo al señor: dice que sí, solo que tiene que ir atrás de la camioneta porque ya no hay espacio adelante. Se subió el señor e iba mirando el pueblo cuando pasaron por una iglesia muy antigua. El señor le llamó la atención la iglesia y trató de recordar dónde la había visto, pero se fueron de ahí. Después de llegar a su pueblo, fue a una casa para avisar que estaban bien. Llegó y la esposa no lo podía creer. Pensó que se había ahogado también, pero no le preguntó muchas cosas. El esposo solo dijo: quiero descansar, mañana hablamos. Entonces vio que en la mano traía el álbum de fotos y pensó que se había ido con otra mujer. Ella molesta le pidió explicación y él solo dijo: es un álbum viejo, pero mañana hablamos, ¿sí? Al día siguiente le contó todo lo que pasó y la esposa no lo podía creer. Entonces revisaron el álbum y vieron a una pareja de casados en una iglesia, después unas niñas pequeñas, después ya más grandes, jovencitas. Recordó la iglesia y empezó a ver más detenidamente la foto y le contó a su mujer Claudia: esa iglesia yo la conozco. Le recordó: es verdad, en el pueblo donde estuve está esa iglesia. Y después le recordó la señora antes de dormir. Me dijo que si quería saber quiénes eran ellas y si quería venganza, me daría respuestas de cómo terminar con esas malditas brujas. Tenía que buscar las respuestas. Quizás quiere que vaya solo, Claudia. La señora dijo: Jesús, ya vendí tus caballos, los animales que teníamos para poder pagarle a la gente que trabajó el terreno. Pensamos que ya te habías muerto. Jesús, ya deja todo eso por la paz. Ya murió, ¿no lo entiendes? Jesús, muy enojado, dijo: yo lo amaba como a mi propia vida y juro por Dios que no voy a parar hasta encontrarlo. Salió de la casa y fue a buscar a su hermano para que le prestara un caballo y se fue a ver la iglesia donde pensó que estaba. Le pregunté a un señor que estaba barriendo: disculpe, ¿conoces a estas personas del álbum? El señor contestó: no, hermano. Volví a preguntar: ¿y el padre está aquí? ¿Puedo verlo? El señor contestó que sí. Ve a ver al padre y le haces la misma pregunta. Y si contesta no, hijo, insístele. El campesino recuerda que había una señora de unos 80 años que tenía tiempo viviendo en la iglesia y quizás sabrá algo. Fue a verla y la encontró.
La señora estaba sentada a las afueras de la iglesia en una banca cuando se acercó y le preguntó: «Vieja Carmela, este señor quiere hacerte unas preguntas». La señora volteó y dijo: «Sí, está bien». El señor le entregó el álbum y la señora no daba crédito a lo que veía y preguntó: «¿Quién le dio esto?». El señor le explicó lo que había pasado y lo de la señora de la casa vieja. El padre del pueblo no creyó tan grande historia, pero la señora empezó a decir: «Son la señora Rosa, las muchachitas. Estas son Rosario, Rocío, y el hombre que se aparece en la foto de recién casados es Jorge, esposo de Rosa». Entonces preguntó el señor: «¿Por qué las muchachitas estaban en las fotos en el río?». La señora Carmela palideció y exclamó: «La señora de la casa Rosa y ella fueron encontradas muertas en el interior y las hijas fueron asesinadas salvajemente, martirizadas con saña. También encontraron sus cuerpos flotando en ese río. A ella las ahogaron y maldijeron en su lecho de muerte a Jorge. Después encontraron culpable de este acto. Fue ahorcado y enterrado, y en el cementerio que está en el pueblo». Lamento no decir más. La mujer pidió que no la molestaran más y se marchó. El señor salió de la iglesia, le dio las gracias al campesino y al padre que lo ayudaron, y se fue a buscar la vieja casa para ver si veía de nuevo a la mujer. Como era tarde, se fue a su casa y allí le dijeron que lo fueron a buscar dos mujeres y se llevaron a su esposa. Al oír eso, agarró el caballo y se fue al río. Estaba blanco del miedo y llegando allí, el caballo empezó a alocarse. Ya no quería continuar, así que mejor decidió amarrarlo a un árbol. Jesús empezó a gritar: «Claudia, Claudia, amor, ¿dónde estás?». Gritó varias veces e hizo la misma pregunta hasta que empezó a decir que no se la llevaran. «Llévenme a mí, dejen a mi mujer». Fue cuando se escuchó decir: «¿A Claudia quieres? ¿A Claudia?». Y se escuchó otro ruido en el río, donde vio cómo las mujeres salían del agua mientras se acercaban a él para arrastrarlo. Alguien tomó su mano y le dijo: «Corre, vete, te van a hacer daño». Volteó y vio a la misma señora que le había ofrecido el té en la vieja cabaña. Él dijo: «Quiero por favor ver a mi mujer». Ella contestó: «Está bien, pero vete», ya que esas brujas maldecidas cada vez más y más se acercaban a él. Ella dijo: «Ten, corre y llévale esto a mi hermana». El señor preguntó: «¿Cuál hermana?». La anciana de afuera de la iglesia, la que viste hoy. Quedó helado y miró una cadena con un corazón y un anillo. La mujer volvió a insistir: «Vete, tienes 2 días antes de que le roben el alma. Esas bestias aún no matarán a tu mujer. Te quieren a ti porque eres el único que las puede bloquear. Si no, mi hija mayor se apoderará de su cuerpo y se vengará de todos los hombres». Corrió en caballo y regresó a la iglesia a cumplir la manda. Llegó donde estaba la otra anciana con el padrecito y les contó que esas almas impuras tenían ahora a su esposa y de que solo tenían 2 días si no se apoderarían de su cuerpo. Preocupada, la anciana Carmela exclamó: «Tenemos que sacar los huesos de Jorge que están en el cementerio y tirarlos al río». El padre dijo: «Estás loca, mujer, yo no voy a hacer eso». La señora le suplicó al padre: «Ya dejamos descansar muchos años a ese maldito que invocó al diablo y mucho daño han hecho mis sobrinas. Tenemos que ponerle fin a esto». Contestó el padre: «Está bien, pero yo no quiero ser culpable. Apenas amanece y se van a la tumba». Así fue y llegaron. Le pidieron al señor que sacara los huesos de la tumba. Los metió en un saco y le indicaron que se fuera derechito al río. «Por favor, padre, venga con nosotros que lo necesitamos». El padre dijo que estaba bien. Era de madrugada cuando llegaron al río maldito de las brujas ecuatorianas. Juran y dicen que se escuchaban ruidos, cosas horribles como quejidos, llantos. Pero en eso estacionaron el carro y se bajó primero el padre, después el señor y por último doña Carmela. Allí Jesús, que vio a Claudia su mujer, pero diferente, la quiso ir a abrazar y Carmela le dijo:
esa cosa no es ella, por favor no vayas. El padrecito sacó una cruz y empezó a orar, y se empezó a alejar esa mujer. Fue cuando dijo la señora: rápido, tira los huesos al río, Jesús. Saca los huesos del costal y empieza a tirarlos en el río. Claudia se volvió a aparecer, pero estaba poseída. Se quiso tirar al río para ahogarse, pero salió de la nada otra mujer y la sostuvo de la cintura. Empezó a decir: ya, hijas, ya no hagan más daño, ya dejen en paz a la gente, ya tienen lo que quieren, ya nos trajeron los huesos de ese maldito que les arrebató la vida. Jesús trataba de que su esposa regresara en sí, cuando escuchó al padre decir: por Dios, no lo puedo creer. Volteó al río y vio como un hombre no tan viejo, menos de 40, trataba de salir del río como si estuviera ahogándose. Lo raro y lo que no se explican, que ellos veían cómo brujas le arrancaban la piel y la carne, y quizás era su espíritu o su alma, o los huesos. Después de unos 10 minutos, no se volvió a ver al hombre. Claudia apenas estaba despertando cuando vio pasar a las mujeres brujas cerca de ella y al señor maldito. Ahora no les hicieron nada. Allí se manifestó doña Rosa por última vez y le dijo a su hermana: ¿sabes lo que tienes que hacer para que descansemos todas en paz? Con lágrimas en sus ojos, Carmela aceptó su final. Abrazó por última vez a Rosa y de pronto las dos mujeres se la llevaron al fondo del río para hundirla en él. Después de 5 minutos: bueno, padre, hago una oración para que puedan descansar en paz. Por último, el señor fue al carro, sacó agua bendita y un rosario que le dio al padre. Allá arrojó el agua bendita al río y empezó a orar. Claudia, Jesús y el padre vieron cómo poco a poco se iba desapareciendo estos espíritus que ahora ya tenían luz. Solo se escuchó un: por fin descansaremos. Gracias a todos ustedes ya estamos reunidas. Las que arrastraban las almas, las brujas malditas, por fin dejarían de derramar sangre y matar inocentes. Esas pobres que fueron maldecidas por ese señor que les arrebató la vida, todo por ambición, por quedarse con todas las riquezas que poseían, y en su lecho de muerte juraron vengarse de todo aquel hombre que se acercase al río, ya que no pararían hasta que él, ese ser despiadado, se reuniera con ellas en su tumba fría y oscura, en ese río que es conocido como el río de las ánimas, el río de la oscuridad, el de las brujas malditas arrastrahombres. Relato escrito y adaptado por Daniel Hernández y Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari Moreno, de Ecuador. Trovadores, si quieres seguir escuchando relatos como este, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Las brujas híbridas de San Juan Citlaltepec. Escrito por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Naomi Montserrat. San Juan Citlaltepec es una población del municipio de Zumpango, mejor conocido desde hace siglos como el pueblo de las brujas híbridas y cuna del nahualismo o chamanismo, en el norte del Estado de México. El misterioso pueblo se ubica al norte de Salpa y al sur con la laguna de San Juan, donde habitaron los temibles nahuales, al este con el Cerro de la Estrella, donde volaron por las temibles noches cientos de brujas en su representación de bolas de fuego o convertidas en aterradores guajolotes. San Juan es la localidad más poblada del municipio de Zumpango y su fama se inmortalizó por ser el único pueblo que atrapó viva a una real y sanguinaria bruja híbrida pactada de Satanás hace ya más de 50 años. La misma fue muerta al acercarse el amanecer y de allí adoptó un logotipo de estas mismas en su transporte colectivo en honor a esta valiente acción que salvó posteriormente la vida de cientos de niños de sangre dulce. San Juan Citlaltepec es un pueblo lleno de cultura y fama, ya que existen en él muchas tradiciones y vivencias. También es conocido a nivel nacional por sus tradicionales brujas y nahuales, gastronomía internacional, fuegos artificiales,
Los pocos ancianos que quedan aún con vida te darán fe de la noche en que se inició esa terrible cacería de brujas. Hace ya medio siglo, donde se salió de control y la mayoría de estas sanguinarias depredadoras chupasangre robaban bebés y los devoraban sin piedad en sus amplios cerros, donde en su oscura noche era interrumpida por los fuertes llantos de estos inocentes, hasta que morían desangrados a su suerte, sin que nadie pudiera hacer nada, pues no sabían cómo ponerle un alto a esta cruel guerra con lo que desconocían. Resulta que en un famoso cerro frente a San Juan Citlaltepec, en ciertas fechas paganas del calendario oscuro, estas aves nocturnas salían de sus escondites y se daban un festín, entrando a las humildes casas y sustrayendo a los bebés sin bautizar y recién nacidos. Siempre se interesaban por los que estuvieran amamantando aún, ya que la sangre de estos era más pura y las enloquecía tanto que se peleaban entre ellas por su valiosa presa. A veces se tenían que mutilar o desfragmentar a sí mismas antes de iniciar su ataque al pueblo. Primero se arrancaban los ojos, se quitaban los brazos y las piernas para luego echarlos cerca del fuego, donde necesitaba que su sangre estuviera tibia, o de lo contrario, sería imposible volverse a colocar sus miserables restos. Para que estas miserables partes no pudieran ser encontradas, las tapaban con ramas secas o pasto, y después se echaban a volar o en busca de su valiosa presa. La curiosidad por lo sobrenatural no es algo nuevo. Estos ataques ya eran muy frecuentes, pero el pueblo pensaba que estos menores o bebés eran robados por coyotes y lobos, que en esa época bajaban a la famosa laguna a beber agua y a alimentarse de pescados o tortugas, pero en ese tiempo los nahuales no tenían la culpa, ya que ellos estaban en guerra con estas brujas por ese territorio rico en biodiversidad y animales de granja. Solía contarse cientos de leyendas sobre estos seres nocturnos que algunos conciben como mujeres feas y llenas de verrugas, mientras que otros las imaginan como mujeres hermosas, capaces de encantar a los hombres para llevarlos a la perdición. En este pueblo se dice que la palabra bruja no debe mencionarse los días viernes, y más en los que la luna está en su máximo esplendor, porque allí es donde más hambre tienen de sangre. A los recién nacidos había que cuidarles muy bien, pues estas mujeres malvadas se dedicaban a cazarlos y chuparles la sangre hasta secarlos, y en cuestión de minutos morían. Las pocas personas ancianas que viven ahí aún cuentan que en el cielo volaban enormes y siniestras bolas de fuego. Es por ello que para protegerse de estos seres formaban líneas de sal en la azotea de sus casas, colocaban sobre las puertas amuletos y tijeras de acero en forma de cruz para evitar presencias no deseadas. Además, los campesinos no suelen caminar por las noches en las calles, y menos cerca de la laguna, y los niños son llamados por sus madres para entrar a casa antes de que se den las 7 de la noche, pues era la hora en que se supone bajaban del cielo esas criaturas malévolas. Las personas en esa época migraban a otros poblados o estados, pues esto ya era muy conocido y la mayoría de los niños no lograban crecer, pues fallecían por extrañas causas a temprana edad. En esa fecha, don Gonzalo Barrera, campesino de buen porte y muy trabajador, se enamoró de la joven Aurora Martínez, quien era algo rara y extraña, pues argumentaba que tenía mucho trabajo y deberes por el día, y la empezó a enamorar en las tardes o cuando el sol se ponía. Para después de 6 meses le propuso matrimonio, y ella, como no queriendo del todo, aceptó y decidió vivir con él, pero con una sola condición. Él tenía que aceptar sus condiciones, y estas eran que ella, por una extraña enfermedad, no podía salir al sol de día, y si lo hacía, tendría que ser muy tapada de pies a cabeza y estar vendada de sus extremidades, como brazos y piernas. Algo raro para él, pero aceptó, y además no podía acudir a templos o iglesias,
por razones no mencionadas, y no podía tener relaciones hasta que llegara cierta fecha y época. Él, como estaba profundamente enamorado de esta hermosa mujer, aceptó todo sin que su familia nativa de este pueblo estuviera en acuerdo del todo, y así se unieron en matrimonio. Después de meses, el hombre le preguntaba por qué no podían culminar su amor, y ella mencionaba que aún no estaba preparada y que esperaría que su familia llegara de no sé qué pueblo para entregarla en matrimonio. El hombre obedeció y continuó trabajando en el campo, pues su familia era rica en tierras y propiedades. Por eso mismo se dedicaba al cultivo de diferentes plantas y frutos, trabajando de sol a sol. Y al llegar casi al oscurecer a casa, le pedía su cena a la mujer para dormir, y ella decía que se sentía mal, por ese motivo se dormían sin comer, pues sentía pena y lástima por la supuesta enfermedad de su amada esposa. Al estar ya profundamente dormido, ella se paraba pasando la medianoche y lo checaba para salir. Al no sentir peligro, ella salía al campo y se internaba en el cerro para sus negros propósitos, donde después de una especie de ritual, salía junto con otras bestias llamadas brujas chupasangre a conseguir el preciado líquido de los recién nacidos, y después de lograr su objetivo y saciarse, regresaba a casa antes del amanecer y se acostaba junto a su amado, quien en el fondo era el amor de su vida, y si llegara a entregarse a él, perdería su poder y moriría al instante, pues no podía estar con un ser humano, porque su padre Satanás la tenía pactada. A los siguientes días, el marido no se atrevía a reclamarle por qué no elaboraba alimentos, no limpiaba o lavaba ropa para él. Más bien se preocupaba de que ésta no comiera, pero ella se veía sana y fuerte. El campesino nada le platicaba a su familia por vergüenza de que lo consideraran una floja u holgazana. Así pasó más tiempo y las fuertes lluvias de mayo impedían trabajar en el campo. Ahora él estaba por semanas en casa y ella cambiaba su semblante de amor a una cruda y despreciada actitud, pues hasta aborrecía tener a su esposo en casa por mucho tiempo. Él salía a comprar alimentos o comida, pero ella no se molestaba en prepararlos. De hecho, nunca tenía hambre, y si probaba a la fuerza algo de esta comida, en segundo vomitaba, y él no sabía que el poco suministro de sangre que le quedaba de recién nacido se le estaba agotando, y esa sangre estaba en un topper bajo la cama escondida. En menos de 10 días, la bruja bajó mucho de peso, y si él la obligaba a ir al doctor, ella se rehusaba. En cierta noche que profundamente dormía el marido, sintió cuando su pareja se levantó y pensó que iba al baño, pero no tenía noción del tiempo y siguió durmiendo hasta que un fuerte olor, como algo podrido o en descomposición, le penetró en la nariz. Por eso, justo a las 4 de la madrugada se levantó a ver la causa de ese fétido olor, y al asomarse bajo la cama, notó un plato con algo dentro, y al revisarlo descubrió que era un poco de sangre roja, tal vez humana, ya en descomposición. Muy nervioso volteó a la cama, pero no encontró a su esposa. Esto lo desquició, y sin pensarlo más, cayó en la conclusión que estaba casado con una supuesta bruja. Pero para corroborarlo, necesitaba pruebas, así que salió al campo a tratar de buscarla, y solo miró cómo enormes bolas de fuego surcaban el cielo y algunas quemaban el seco campo. Pero no había rastros de su esposa. Por ese motivo regresó a su casa, se hizo el dormido y sintió cuando ella entró. Después de unos minutos, esa cosa se durmió a su lado. Allí quedaron ambos profundamente dormidos. Al canto de los gallos, el esposo se levantó temprano y esperó que ella lo hiciera también. Cuando volteó a verla, esta lucía radiante y muy bella. De su estado cadavérico, anémico y enfermo, ya no quedaba nada, y eso le impresionó mucho. Esa rara transformación alimentó más su duda, y lo que hizo fue sacarla al sol, pero esta mostró sus largos colmillos, así que como pudo y casi arrastrando,
la tomó del brazo y la jaloneó a la ya entonces plaza del pueblo, junto a la iglesia. Pero al momento que la tocaron los rayos más fuertes del sol, sin su habitual protección de vendas o ropa exagerada, esta comenzó a retorcerse y a convulsionar de dolor. La bruja descubierta maldecía y imploraba piedad, pero el pueblo poco a poco se fue reuniendo y después de horas de estar expuesta allí, se le fueron desprendiendo de sus extremidades, como eran ojos, brazos, piernas, y un asqueroso olor comenzó a inundar el pueblo. Ya no había duda, esta bestia era una real y auténtica bruja segadora de vidas infantiles, pero el marido en el fondo la amaba y se retiró de allí. Por amor no terminó de verla sucumbir o morir frente al pueblo. Comentan que ante tal vergüenza se fue a vivir a otro estado y así tratar de olvidar su trago amargo, y de él jamás se supo nada. Cuentan los ancianos que ese día se dio un ultimátum a quien de los presentes conociera o supiera de alguna otra bruja, y que quedara claro que ya no estaban dormidos, que a partir de ahora los nativos del pueblo comenzarían su cacería de brujas sin descanso alguno, y que eso les serviría de escarmiento para que no volvieran a acercarse o a intentar sustraer o chuparle la sangre a algún infante más. Lo interesante de esto, que mucha gente de la presente, y en su mayoría mujeres, se retiraron con una mueca de desprecio y odio. Todas ellas, a pesar de ser un día soleado, estaban vendadas de pies, brazos y rostros cubiertos con grandes sombreros. Sin duda, eran otras representantes de estas bestias. Hay quien asegura que desde ese día ya no fue tan sonado el robo o ataques de este tipo de seres llamados brujas híbridas. Y de esta que fue capturada y mostrada viva, dicen los pocos ancianos que aún recuerdan que ese día, al ponerse el sol, esa asquerosa bruja se volvió polvo y se desintegró por completo. Allí quedó manifestado que esa fue la primera de varias brujas atrapadas en vida en el pueblo de San Juan. En fechas recientes del año 2017, yo, la señora Naomi, cuando por necesidad viajo a ese pueblo que está a unos 30 minutos de mi casa, en Zupango, he notado a gente con estas raras características y también muchas mujeres que se pasean cubiertas y vendadas en su totalidad, de las cuales, al saber qué cosas son, me provocan mucho terror, y espero esto no sea el comienzo de lo que creímos extinto. Mi madre fue testigo de eso que les conté hace 50 años, y ella estuvo presente con mis abuelos en esos eventos públicos, donde refiere que ya no tardan en aparecer y cobrar venganza estas brujas, pues este pueblo era su fuente de alimento, del cual están en espera para volverlo a probar. La aterradora bruja de Izcali. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su canal de YouTube y redes sociales. De acuerdo con experiencias de otros compañeros taxistas que hemos vivido encuentros aterradores con seres en la carretera por nuestro trabajo como choferes públicos, la zona con mayor impacto en avistamientos de brujas bolas de fuego es Cautitlán, Izcali. Muchas personas han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente sobre la carretera a estas aberraciones prehispánicas. Ya no hay duda, estas son nada más ni nada menos que unas reales brujas híbridas. Yo pensaba que esto era algo ilógico e incomprensible y no dije nada, pues en mis más de 20 años como taxista jamás experimenté algo tan aterrador, y creo que es momento de contarlo públicamente. Así como lo contaré, me pasó hace ya algunas décadas, y la única explicación que me queda es aceptar la realidad de que estas brujas se convierten también en animales, aves, pero sobre todo en unas bolas de fuego para trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Por eso, a continuación relataré esto, que para nada es leyenda, más bien es mi realidad. Ese día nunca lo olvidaré. Me tocó una noche
de luna llena de viernes en el mes de octubre del año 2010, ir por una cliente en mi taxi justo a Cautitlán, Izcalli, allá en el Estado de México. De esto sería poco antes de la medianoche. La verdad me gustaba trabajar en horarios nocturnos por el exceso de tráfico y porque el calor en esa época estaba a su máximo apogeo. Al llegar al domicilio señalado, a donde me solicitaron el servicio, de allí salió una mujer de aproximadamente unos 55 años de edad, vestida totalmente de blanco, con muchas joyas. De inmediato me imaginé que eran de fantasía o falsas, porque en esa zona abundan los asaltantes, y no creí que esta mujer se arriesgaría con semejante oro en el cuerpo. Cuando estacioné el taxi, de inmediato le pregunté que a dónde la llevaría. La clienta, con una enorme educación, me respondió que al mercado del pueblo, ese que nunca cierra. Así que sin pensarlo más, la llevé. Se bajó y compró unas hierbas, unos amuletos, peladoras, y de nuevo iniciamos el viaje. Me exclamó: «Señor, por favor, vamos por a ir al norte de Tepoztlán, pero vaya por ese camino pegado al cementerio, de favor. Va que allí me están esperando unos amigos». Nuevamente obedecí, pero ese camino en cada metro se tornaba extraño y muy misterioso. De hecho, había muchos gatos muertos. Conforme llegábamos al cementerio, se me hizo raro, pero de pronto la mujer tomó su teléfono y exclamó: «Compadre, espérame unos minutos, ya vamos para allá. Estamos casi a punto de llegar al cementerio». Miré mi reloj y noté que faltaban minutos para eso de la 1 de la mañana. Al entrar al panteón, estacioné el taxi y ella se bajó. Pensé que su compadre allí trabajaba, o por lo menos era el velador del cementerio. Y en eso aproveché para fumarme un cigarrillo, ya que el frío viento de esa madrugada me calaba los huesos. Pero del susto, por lo que miré, el cigarro se me resbaló de la boca. Para mi sorpresa, la señora que traía en el taxi, de una extraña forma se paró en segundo frente a mí, solo que al incorporarse, esta ya no traía pies. Esta aterradora mujer no tocaba el piso, su rostro era deforme y con la pobre luz de la luna se le notaba carcomido, lleno de granos, pero lo que en verdad me paralizó fue que emitía un graznido, como de guajolote o pavo. Esa era una escena impresionante, además de aterradora. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas me traicionaban, y fue que recordé cada suceso y relato que vivieron mis compañeros de trabajo, e imaginé mil cosas de donde no sabía qué hacer. Pensé que era un sueño, y que imaginé todo esto que me pasó, pero al voltear, miré que estaba parado justo enfrente del cementerio de Tepoztlán. En eso la mujer soltó una carcajada para después comenzar a flotar una vez más junto a mí. Estaba en shock, sin poder moverme. Me dijo: «No te asustes, yo soy una real bruja híbrida de Catemaco, Veracruz, y vine a esta zona de Izcalli directamente a cumplir unos trabajos con muertos. La verdad es algo peligroso y para nada fácil. No temas, amigo taxista, que mientras aceptes a trabajar esta noche conmigo, vendrás protegido. Por eso te aseguro que no te pasará nada». Sin dejar de temblar, solo escuchaba, veía y callaba, pues mi cuerpo estaba petrificado y del miedo sin habla. «Ahora, amigo, vamos a cargar a otras almas de aquí». En eso la mujer se subió al taxi sin tocar el piso, y fue allí que un fuerte frío helado invadió mi cuerpo, y más cuando ella me dijo: «Oye, no temas, pero te quieren tocar». Al oír eso, con miedo pensé que solo querían tocar mi hombro, pero no fue así. Con miedo escuché cuando alguien susurraba en mis oídos, y en lenguas indígenas y que yo no conocía, unas palabras paganas. Del miedo no quise levantar la mirada, pero la señora me ordenó avanzar una vez más para abandonar el cementerio, pues aseguraba la bruja que ya habíamos terminado un trabajo más.
Con un profundo temor le obedecí. Recuerdo que esa oscura y fría noche, la luna llena, que lucía enorme, alumbraba mi paso. En eso ella leyó mi mente y me ordenó algo que de nuevo perturbó mis sentidos. Me escamó la bruja de Scali. Bájate y pídele a la luna lo que quieras. Esta es tu oportunidad, que ella te concederá lo que sueñe. Estaba sin habla y rogaba a Dios porque amaneciera y esta pesadilla terminara de una vez. Fue allí que se bajó y le empezó a pedir a la luna ayuda para sus trabajos, ritos y rituales, pero en una voz que no era la suya y en una extraña lengua. Al oírla hablar así, me daba escalofríos y un miedo que me calaba los huesos, pues como taxista, ese era mi primer aterrador encuentro con una real bruja de Cautitlán en Izcalli. Ella me ordenó llevarla en total, antes del amanecer, a 7 cementerios diferentes del Estado de México, y en cada uno hacía lo mismo. Flotaba y pedía a la luna en extraña lengua. De cada cementerio sacaba almas, y les juro que de cementerio en cementerio el taxi se sentía muy pesado. Cada que salíamos de él era como si tuviéramos más y más pasajeros. Conforme avanzábamos, ella me decía que entregaríamos esas almas en diferentes casas y negocios que urgían, porque eran parte del trabajo que le pagaron. Teníamos que terminar de repartir estas almas antes del amanecer, y me pidió que la llevara a Teoloyucán, casi cerca de San Juan Citlaltepec, tierra de las brujas, de donde ya había escuchado hablar de estas leyendas que ahora eran ciertas. Párese allí, amigo, que compraré un arreglo de flores para una buena amiga, me dijo, ya que a ella le gustan mucho, y más cuando se la vienen a dejar. De hecho, te aseguro que al verla se pondrá muy feliz. Volví a mirar el reloj y noté que ya eran las 3 de la madrugada. Aceleré un poco, pues temía que esta bruja me hiciera daño, y quería ya dejarla por allí para correr a donde fuera y despertar de esta pesadilla. En un lapso de 3 minutos llegamos a casa de esta amiga. Honestamente era un lugar muy bonito, de un enorme jardín y con un patio increíble. Cuando estacioné el taxi, de allí salió una mujer rubia, muy bella, y con una pijama blanca, la cual le dijo a la bruja que pusiera las flores frente a su jardín y que saldría en unos minutos. Ella obedeció y después de media hora nunca se apareció. Fue allí que con una sonrisa en la boca me pidió la bruja de Izcalli que nos fuéramos de allí. La verdad, eso se me hizo muy raro, pero obedecí. Muy agradecida, la bruja me dijo: mil gracias, amigo, en verdad has hecho un buen trabajo. Ahora dime, ¿qué te gustaría como pago? No contesté, pero ella me leyó la mente y dijo que eso sería fácil. Efectivamente, eso era lo que pasó por mi mente, ya que días antes me asaltaron varios tipos por allí cerca y me lastimaron casi hasta dejarme muerto. Bueno, pudiera darte oro, dinero y hasta un tesoro, pero si eso es lo que quieres, está bien, yo te lo daré. Solo dame una moneda de favor, me indicó la bruja. Le di la moneda que pidió. Ella, con una horrenda voz como de animal y en un extraño vocabulario, le gritó a la moneda diciéndome: estamos cerca, llévame justo a donde te asaltaron. Obedecí de nuevo y la llevé a 4 calles más adelante. Casi al llegar, ella me dijo: fue allí, ¿verdad? Ya lo siento. Y agarró la moneda con tanto odio que la lanzó a ese lugar, y esta, al tocar el piso, explotó como un petardo tan duro que hasta cimbraron mis oídos. Mañana, amigo mío, verás lo que te digo, que es verdad. Tu deseo estará cumplido, ya que me has hecho un buen trabajo y estoy en deuda contigo. Me dio mucho gusto conocerte y que me trajeras. Por eso mismo le pediría a mis santos y muertos, así como espíritus, que te protejan de por vida. Casi a punto de desmayarme, le di las gracias. A pesar de que me pagaba con monedas de oro, no las acepté. La verdad, no quise cobrarle nada. Ella se bajó del taxi entre Zumpango y Teoloyucán,
y allí se fue volando ante mi incrédula vista. Reaccioné minutos después. Eran casi las 6 de la mañana y el frío me sorprendió con el canto de los gallos. Regresé a Cuautitlán Izcalli y recordé que estaba cerca de la casa de la bella amiga de la bruja, a la que le llevamos flores. Pero Dios mío, allí no terminaba mi pesadilla. Al reconocer la casa, miré que estas flores seguían allá afuera, solo que esto no fue lo más aterrador que miré, porque ahora esta no era una casa, por el contrario, era una real y auténtica tumba de otro cementerio. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué ahora le habíamos llevado flores a una muerta, si creí que allí acababa mi sorprendente noche? Estaba muy equivocado. Por al llegar a cargar gasolina, me encontré a otro taxista amigo mío, el cual me dijo: ¿ya viste las noticias, Alberto? Justo hoy en la madrugada mataron a balazos a los 3 tipos que te asaltaron. Madre mía, esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi deseo se volvió realidad. Desde entonces ya no trabajo de noche y mucho menos llevo a nadie a un cementerio como taxista. Allí comprendí que las brujas se transforman en bolas de fuego y eran las que saltaban cruzando los cerros en búsqueda de su próxima víctima, las cuales regularmente eran hombres borrachos que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado, la sangre de niños recién nacidos y, por qué no, algún taxista como yo. Cuentan otros amigos que una vez una mujer vecina escuchó a su bebé llorar agitadamente, por lo que se paró a calentar su leche y corrió a llevarle un biberón, ya que pensaba que podría tener hambre. Pero, al llegar a la cuna de su hijo, sorprendentemente vio una bruja intentando chupar la sangre de aquel bebé. La mujer aterrada corrió rápidamente por un Cristo de madera y al ponerlo frente a la cuna donde estaba la bruja, esta salió rápidamente disparada por la ventana de aquella humilde casa, solo que no lo hizo corriendo o caminando, sino que antes de salir se convirtió en una enorme bola de fuego y voló rápidamente, perdiéndose así entre la oscura noche por los cerros. Le conté esto a la mayoría de mis amigos y coincidimos en que la noche se hizo para dormir y descansar un poco. Créanme que existen infinidad de cosas de las que pocos creerán, pero gracias a Dios viví para contarlo. Solo que desde esa experiencia me diagnosticaron diabetes por el susto que pasé. Otras versiones de compañeros afirmaban que las aberrantes brujas de Izcalli eran especiales porque se transformaban en seres aterradores, los cuales se quitaban las partes humanas. Estas brujas eran mucho más complejas, pues al reunirse en una fogata, las mujeres hacían un rito satánico en donde podían desprenderse de sus 4 extremidades. Una vez que se desprendían de sus brazos, piernas y ojos, las brujas las colocaban cerca de aquella hoguera para que se mantuvieran calientes. Luego se ponían alas y patas de aves de corral, especialmente de un guajolote. Después su boca la transformaban en un pico con una larga y muy delgada lengua con la que podían succionar la sangre de su víctima. Una vez que ya estaban listas para salir a buscar a su presa, las brujas se iban a lo más alto de un cerro y de ahí saltaban de una en una por los aires y se prendían en llamas para poder moverse con la seguridad de que ningún poblador podía ver su cara. Así que les suplico que si trabajan de noche o suben algún ser extraño con ustedes, solo pídele a Dios de que no sea la aterradora bruja de Izcalli, porque esta no tentará el corazón como lo hizo conmigo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor taxista Alberto García. Trovadores, gracias por seguir este canal. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como esto. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.